Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, a ver, lo primero voy a aclarar el tema de el otro vídeo y Patreon, porque veo que algunos tenéis dudas de si voy a seguir con los audiolibros por aquí. A lo mejor no he sido clara publicándolo. Siempre os comento lo mismo, que yo me muevo con el móvil. El ordenador murió, entonces no tengo forma de subir los audiolibros nada más que a través del móvil. Con lo cual hay veces que poner enlaces o poner cosas me resulta más complicado, ¿no? Entonces, bueno, yo me he abierto una cuenta en Patreon por la sencilla y lógica razón de que aquí, ¿vale? En este soporte que es YouTube, no puedes subir libros que tengan copyright, ¿vale? Por el hecho de que normalmente te mandan una notificación y te dicen que elimines el vídeo, el audiolibro o demás, ¿vale? Porque si no, te lo eliminan ellos. Entonces, bueno, pues esto lleva muchas horas de trabajo, ¿vale? Porque lleva muchas horas de trabajo, no es cuestión de me pongo a leer y ay, ya está. No, lleva muchas horas de trabajo, luego lleva tiempo intentar editarlo o juntar los trozos. Cuando te has equivocado tienes que juntarlo porque no vas a volver a empezar, como para que lleguen y te lo borren. Nunca van a monetizar este tipo de trabajo, ¿no? Porque no es una creación. Yo no estoy creando, simplemente estoy leyendo algo que ya tiene un dueño, ¿no? En este caso. Entonces, con lo cual mi canal, pues nunca... Mira, ahora me suena la alarma del móvil porque, como os he comentado, estoy trabajando con el móvil. Entonces, nunca se va a monetizar el canal, con lo cual siempre mi trabajo va a ser gratis, nunca va a ser remunerado. ¿Por qué me hice un canal en Patreon? Porque tengo más posibilidades de poder subir libros más modernos cuando el lector quiere darse de alta como mecenas. ¿Vale? Los mecenas se pueden suscribir con el precio que yo ponga, que puede ser un precio de un euro al mes, o 2 euros al mes. Yo siempre voy a intentar poner lo más bajo posible. Entonces, si la persona se quiere hacer mecenas, yo tengo más posibilidades de ir leyendo libros más modernos, libros bueno, que hacer encuestas, saber a qué gente le gustan un tipo de libros, otro tipo de libros, y estamos hablando de 1 euro al mes, ¿vale? Y a lo mejor en ese mes, pues puedo subir 5 capítulos, el tiempo que yo crea, pues eso, 1 euro, pues 5 capítulos. Entonces, cuando la persona quiere dejar de suscribirse porque ya no le interesa o porque no le gusta o lo que sea, pues ha perdido 1 euro, ya está, tampoco es un espanto, ¿no? Y sí que es una forma también de alentar a los lectores, ¿no? A que sigamos haciendo ese trabajo y se vea un poco recompensado, entre comillas, porque al final es un trabajo que hacemos, ¿no? Y que nadie nos recompensa, pues porque como estamos leyendo algo de otra persona, parece que nosotros no estamos trabajando, y sí estamos trabajando porque lleva bastante tiempo. Por otro lado, lo que yo estoy subiendo a Patreon ahora mismo es gratuito, porque lo tengo en abierto. Entonces, cualquiera, porque Patreon tiene las dos opciones. O sea, lo que yo quiera poner en abierto, lo puedo poner en abierto, y mis suscriptores se pueden registrar en Patreon, que no tienen que dar ningún tipo de dato de su tarjeta ni de nada. Eso solamente es si te quieres hacer mecenas. Entonces, te puedes registrar tranquilamente en Patreon y así podrás disfrutar de lo que yo publique en abierto. A ver, en abierto pues tengo el mismo problema. Estoy subiendo este libro, pero sí que voy a tener el mismo problema. O sea, cuando yo publique algo con copyright, al final me darán un toque y pues tendré que quitarlo o lo que sea. Si lo hago en el canal cerrado con mecenas, es más fácil. ¿Por qué? Porque cuando el mecenas, la manera que yo lo quiero hacer, ¿no? O sea, el mecenas se suscribe 1 euro al mes y bueno, pues está disponible todo el contenido que yo voy publicando durante ese mes. ¿Que publico 5 capítulos? Pues 5 capítulos, así. El que quiere hacerlo, no se quiere hacer mecenas y solamente quiere seguir la lectura que yo ponga en público, pues obviamente iré poniendo algo en público, en abierto, como en el caso de Harry Keber, que lo podéis seguir perfectamente porque es igual que aquí en YouTube, o sea, es gratis. Solamente deja de ser gratis si te haces mecenas.
Patreon lo que sí hace es que cada vez que abres Patreon, lo primero que te dice es hazte mecenas, hazte mecenas. Bueno, pues si quieres te haces mecenas y si no, pues no, nadie te obliga. Entonces, para que quede claro, voy a terminar este libro, ¿vale? Lo voy a terminar aquí, pero después, no sé si la saga la continuaré por aquí o la continuaré por Patreon. Por la sencilla y lógica razón de que no me apetece perder tantas horas leyendo, juntando, subiendo y bueno, pues al final desgastando mi voz, ¿no? Por decirlo de alguna manera, dejándome de hacer otra cosa. Pues por ejemplo ahora mismo voy a leer el siguiente capítulo. No voy a salir a pasear con mi hija porque me voy a quedar en casa leyendo el capítulo. Y no me lleva 20 minutos. Pues entre que lo leo, lo edito y lo subo, fácilmente me lleva 3 horas. Entonces, lo voy a seguir haciendo porque ya lo he empezado por aquí, lo voy a hacer por aquí. Después, pues los siguientes libros, pues estoy buscando la forma de poder hacerla en otra plataforma y que por lo menos se valore y o bien sea monetizado, porque aquí dices, bueno, no me iban a monetizar, pero es que si encima no solo no me monetizan, sino que encima me borran el canal o me borran todos los libros que he subido, para mí es una faena. Entonces, porque sí, porque son muchos capítulos y es mucho trabajo. Sería mucho más fácil que yo lo enchufe a un ordenador y que el ordenador vaya leyendo. Pues si me lo borran me da igual, lo vuelvo a enchufar en otro canal y se acabó. Pero es que claro, no es el caso. Entonces, bueno, pues por eso es el tema de lo de Patreon, que no sé si seguiré con Patreon o cambiaré con otro, pero yo todo lo que vaya haciendo lo voy a ir poniendo en YouTube, para que los que estáis suscritos, pues vayáis viendo si me pongo en Patreon o me pongo en Pepita Pérez, pero para que lo sepáis. Y la idea es que la gente que se suscriba al canal de pago en teoría, los que quieran ser mecenas, que quieran pagar por escuchar, o sea, lo máximo que yo quiero poner es una suscripción de 1 euro al mes, ¿vale? Y en ese euro al mes yo quiero subir entre 4 y 5 capítulos del libro que corresponda que esté leyendo en ese momento. Y ya está. Y eso es lo que hay con Patreon y con la novela de Harry Kéber, que os recomiendo que la escuchéis. Que la escuchéis porque está muy, muy interesante. O sea, para mí es una novela que he descubierto por casualidad y me puse a leerla porque no podía parar. Entonces me parece que está súper interesante. Y bueno, pues ahora volvemos a nuestro valle. ¿Qué os ha parecido el capítulo 12? Bueno, pues se nos casa Tonolán. A mí este libro, una de las cosas, o sea, me está gustando, siempre os digo que lo estoy leyendo con vosotros, porque es la verdad, me está gustando, o sea, me parece que está súper bien enfocado, me parece que es lo que es la época. El clan, fíjate que el clan lo veía como más real todavía, ¿no? Y en este, pues todo lo que describe, pues la elaboración de un barco, todo lo que hace me parece que está muy bien relatado, muy bien descrito, muy bien tal, pero a mí lo que se me escapa un poco y lo que ya me hace un poquito así son las conversaciones. Yo veo unas conversaciones que parece de dos hermanos hoy en día, 6 de marzo, 7 de marzo del 2021, hablando en una cafetería. O sea, me parecen unas conversaciones tan del día de hoy que es lo que me chirría un poco en la novela. No sé si a vosotros también os pasa, pero yo hay cosas que, a ver, Ayla me parece más normal lo que hace, pero estos, hombre, por muy, muy evolucionados que estuvieran, creo que hay algunas conversaciones que a mí me chirrían. O sea, me chirrían porque, que bueno, vamos a ver, o sea, en este capítulo ha tenido despedida de soltero, con alcohol, con drogas, con sauna, o sea, me chirría, me chirría. Pero bueno, dentro de eso, pues está bien, está simpático el contenido, ¿no? Ya te digo que la conversación, el problema de la conversación es que a mí me saca del entorno. O sea, cuando los escucho hablar a estos hermanos o a la gente del pueblo y demás, me saca de donde estoy. O sea, no puedo pensar en unos cromañones. O sea, puedo pensar en gente de hoy en día. Pero
La historia obviamente me sigue gustando, más que nada porque me gustó mucho el clan y me gustó mucho la historia con Ayla. Entonces, bueno, pues me sigue llamando la atención y me sigue gustando, pero sí que es verdad que hay algunas cosas que no me encajan para nada, la verdad. Pero seguimos leyendo. Y ahora en el capítulo 13 empezamos con Ayla, por fin, que yo ya la estaba echando de menos, a ver qué pasaba con esta mujer y con ese león cavernario que se ha llevado a la cueva. Así que nada, pues como siempre, espero que os guste mucho el capítulo y bueno, pues que ya sabéis, suscribiros al canal y cuantos más seamos, mejor. Venga, un beso. Capítulo 13. Al llegar al valle, Ayla se encontró con un problema. Había pensado trocear y secar la carne en la playa, quedándose a dormir al aire libre, como lo había hecho otras veces. Pero para atender debidamente al cachorro de león cavernario herido, tenía que entrar en su pequeña caverna. El cachorro era tan grande como una zorra y mucho más robusto, pero podía cargar con él. Un ciervo adulto era muy distinto. Las puntas de las dos lanzas que se arrastraban detrás de Whitney y que eran los postes de apoyo de la angarilla estaban demasiado separadas para pasar por el estrecho sendero, cuesta arriba, hasta la cueva. No sabía cómo conseguiría subir hasta allí al ciervo que tanto le había costado cobrar, y no se atrevía a dejarlo en la playa sin protección, con las hienas pisándole los talones. Estaba preocupada, y con razón. Justo en el breve espacio de tiempo que tardó en llegar a la cueva, al cachorro aprovecharon para dar vueltas sin gruñir en torno del bulto enrollado en la estera de hierbas. Todavía en la angarilla. A pesar de los movimientos nerviosos de Whitney para evitarlas, la onda de Ayla entró en movimiento antes de llegar a medio camino, y una piedra fuertemente lanzada resultó mortal. Agarró a la hiena por la parte trasera y la dejó en el prado. Aunque odiaba tocar al animal, olía a la carroña que había comido últimamente, y Ayla se lavó las manos en el río antes de volver a ocuparse de la yegua. Whitney estaba temblando, sudaba y agitaba la cola en un febril estado de agitación nerviosa. Tener tan cerca el olor a león cavernario había sido casi más de lo que podía soportar. Peor aún fue el olor a hiena durante todo el camino. Había tratado de dar vueltas cuando los animales intentaron lanzarse contra la presa de Ayla, pero un larguero de la angarilla se había quedado atrapado en una grieta de la roca. Whitney estaba a punto de sucumbir al pánico. «Ha sido un día duro para ti, ¿verdad, Whitney?», dijo Ayla por señas, y entonces rodeó el cuello de la yegua con sus brazos y la mantuvo así un rato, como habría hecho con un niño asustado. Whitney se recostó contra ella, temblando, respirando fuerte por los hollares, pero finalmente la proximidad de la mujer acabó por calmarla. La yegua siempre había sido tratada amorosamente y con paciencia. A cambio, daba confianza y esfuerzo casi siempre de buen grado. Ayla comenzó a desmantelar la angarilla, sin saber aún cómo se las compondría para subir al ciervo hasta la caverna. Pero cuando aflojó una de las lanzas, ésta se acercó a la otra de tal forma que las dos puntas quedaron muy próximas una de la otra. El problema se había resuelto solo. Volvió a sujetar la lanza para que aguantara y ayudó a Whitney camino arriba. La carga era inestable, pero la distancia por recorrer sería corta. El esfuerzo era mayor para Whitney. El reno y el caballo pesaban más o menos lo mismo y el camino era empinado. La tarea hizo que Ayla apreciara mejor la fuerza de la yegua y percibiera la ventaja que representaba para ella habérsela solicitado. Cuando llegaron al pórtico de la roca, Ayla retiró toda la carga y abrazó a la yegua con gratitud. Entró en la caverna, esperando que Whitney la siguiera, y volvió sobre sus pasos al oír el relincho suave y angustiado de la yegua. «¿Qué pasa?», preguntó por señas. El cachorro de león cavernario se encontraba exactamente en el mismo lugar en que ella lo había dejado. «¡El cachorro!», pensó. «Whitney huele al cachorro», y salió de nuevo. «Todo está bien, Whitney. Ese pequeño no puede hacerte daño», acarició el suave hocico de Whitney, poniéndole un brazo alrededor del robusto cuello. La exhortó dulcemente a que entrara. La confianza en la mujer se sobrepuso una vez más al temor. Ahí la condujo a la yegua hasta el cachorro de león. Whitney olfateó nerviosa, retrocedió relinchando y volvió a bajar el hocico para oler al cachorro inmóvil. El olor del depredador estaba presente,
Pero el leoncito no amenazaba. Winnie resopló y tocó con el hocico al cachorro, y entonces pareció hacerse a la idea de aceptar la nueva presencia en la caverna. Se dirigió a su rincón y se puso a comer. Ayla concentró entonces su atención en el cachorro herido. Era una criatura cubierta de pelusa, con leves manchas oscuras sobre un fondo beige más claro. Parecía muy joven, pero Ayla no podía estar segura del todo. Los leones cavernarios eran depredadores de la estepa. Ella solo había estudiado animales carnívoros que vivían en las regiones boscosas cerca de la caverna del clan. Nunca había cazado hasta entonces en las planicies abiertas. Trató de recordar todo lo que los cazadores del clan habían dicho acerca de los leones cavernarios. Este parecía de un matiz más claro que los que había visto con anterioridad. Y recordó que los hombres habían advertido frecuentemente a las mujeres que los leones cavernarios eran difíciles de distinguir. Se asimilaban también al color de la hierba seca y la tierra polvorienta, que se podía tropezar con uno inadvertidamente. Una familia entera, dormida a la sombra de arbustos o entre piedras y vegetación en las inmediaciones de sus guaridas, parecía un grupo de rocas, incluso desde muy cerca. Cuando lo pensó, reconoció que las estepas de aquella zona parecían en general de un matiz más claro de beige. Y los leones que vivían en las proximidades se fundían seguramente con el entorno. No se había detenido a pensar en ello anteriormente, pero parecía lógico que tuvieran un pelaje más claro que los del sur. Tal vez debería dedicar algún tiempo al estudio de los leones cavernarios. Con manos expertas, la joven curandera palpó el cuerpo del cachorro para descubrir la gravedad de sus lesiones. Tenía una costilla rota, pero era posible que no hubiera dañado ningún órgano vital. Espasmos y contracciones, así como unos sonidos muy similares a maullidos, indicaban dónde le dolía. Tal vez tuviera lesiones internas. El peor problema era una herida abierta en la cabeza, causada sin duda por las pezuñas de los renos. La hoguera se había consumido hacía mucho, pero eso había dejado de ser un problema. Contaba con su reserva de pedernales y podía encender un fuego rápidamente cuando disponía de buena yesca. Puso agua a hervir, después envolvió con una faja de cuero, suave pero firmemente, las costillas del animal. Mientras pelaba la cáscara negra de las raíces de consuelda que había recogido al hacer el camino de regreso, empezó a manar un mucílago pegajoso. Echó flores de caléndula en el agua hirviendo y cuando el líquido adquirió un tono dorado, sumergió en él una piel suave y absorbente para lavar la herida que tenía el cachorro en la cabeza. Al retirar la sangre seca, la hemorragia se reprodujo y Ayla pudo comprobar que el cráneo estaba partido pero no aplastado. Picó la raíz blanca de consuelda y aplicó la sustancia pegajosa directamente sobre la herida. Detuvo la hemorragia y ayudaría a sanar el hueso. Y la envolvió entonces con una piel más suave. No sabía qué uso tendrían las pieles de los distintos animales que había matado, pero ni en sus sueños más desbocados podría haber imaginado el que dio a alguna de ellas. ¿No se sorprendería Brun de verme?, pensó sonriendo. No permitió nunca animales cazadores, ni siquiera me dejó llevar a la caverna aquel lobezno. Y ahora aquí estoy, nada menos que con un cachorro de león. Me parece que voy a aprender muchas cosas acerca de los leones cavernarios. Y rápidamente, si éste vive. Puso más agua a cocer para una infusión de hojas de consuelda y manzanilla, aunque no sabía cómo podría lograr administrar la medicina interna al leoncito. De momento dejó al cachorro y salió para desollar al reno. Cuando las primeras tajadas finas y en forma de lengua estuvieron dispuestas para colgar, se sintió súbitamente desconcertada. Allí no había una capa de tierra en la que pudiera hundir los palos que solía usar para tender cuerdas. Aquello era roca viva. Ni siquiera había pensado en eso cuando se preocupó tanto por llevar el cuerpo del reno hasta la caverna. ¿Por qué sería que las pequeñeces eran siempre lo que parecía paralizarla? No se podía estar seguro de nada. En su frustración no se le ocurrió ninguna solución. Estaba cansada y sobreexcitada, y el haber llevado un cachorro de león a casa la tenía preocupada. Sin duda, habría sido mejor dejarlo donde estaba. ¿Qué iba a hacer con él? Tiró el palo y se puso de pie, avanzando hasta el extremo exterior del pórtico natural. Echó una mirada al valle mientras el viento le azotaba el rostro. ¿En qué había estado pensando? Cargar con un cachorro de león que necesitaría cuidados, cuando lo que debería hacer era prepararse para marchar y proseguir su búsqueda de los otros.
Tal vez debería llevárselo a la estepa ahora y dejarle seguir el destino de todas las criaturas débiles en la naturaleza. El hecho de vivir sola y aislada le habría privado de la capacidad de pensar con sensatez. De todos modos, no sabía cómo debería atenderle, cómo alimentarle. ¿Y si se recuperaba? ¿Qué iba a suceder? Ya no podría devolverlo a la estepa. Su madre no lo aceptaría y moriría. Si estaba dispuesta a quedarse con el cachorro, tendría que permanecer en el valle. Para seguir su búsqueda no le quedaría más remedio que devolverle a la estepa. Regresó a la cueva y se quedó mirando al cachorro. Todavía no se había movido. Le tocó el pecho. Tenía calor y respiraba, y su pelaje esponjoso le recordó al de Whitney cuando era pequeña. Era bonito y con un aspecto tan gracioso con su cabeza vendada que Ayla se echó a reír. Pero no pudo por menos de pensar que aquel precioso animalito iba a convertirse en un león muy grande. Se puso en pie y volvió a mirarle. No importaba. No le era posible llevarlo a la estepa y dejar que muriera. Salió de nuevo y echó una mirada a la carne. Si permanecía en el valle, tendría que empezar a pensar en almacenar comida de nuevo. Y sobre todo ahora, que tendría una boca más que alimentar. Recogió el palo, preocupada por idear algún medio para mantenerlo vertical. Vio un montón de piedras caídas junto a la pared posterior y cerca del extremo más apartado, y trató de clavar allí el palo. Este en efecto se sostenía de pie, pero no podría soportar el peso de las hileras de carne. Aquello, sin embargo, le dio una idea. Entró en la cueva, cogió un canasto y echó a correr cuesta abajo hasta la playa. Después de unos cuantos intentos, descubrió que una pirámide de cantos de la playa podría sostener un palo largo. Hizo varios viajes para recoger guijarros y cortó trozos de madera adecuados antes de lograr tender varias hileras de cuerda a través del saliente, al objeto de secar la carne. Luego volvió a la tarea de cortarla. Hizo una fogata cerca del lugar en el que estaba trabajando y ensartó una rabadilla para asarla y consumir parte de ella en la cena, pensando otra vez en cómo iba a alimentar al cachorro y administrarle la medicina. Lo que le hacía falta eran alimentos para leones de corta edad. Las crías podrían comer lo mismo que los adultos, recordó, solo que en forma más suave, más fácil de mascar y tragar. Quizá un caldo de carne, picando esta muy fina. Lo había hecho para Durk. ¿Por qué no para el cachorro? Y a todo esto, ¿por qué no hacer el caldo con la infusión que había preparado para la medicina? Puso inmediatamente manos a la obra, cortando los trocitos de carne de reno que picó a continuación. Se los llevó adentro para meterlos en la olla de madera y decidió entonces agregar un poco de la raíz de consuelda que había sobrado. El cachorro no se había movido, pero parecía descansar mejor. Poco después creyó oír que se movía y se acercó para ver cómo se encontraba. Estaba despierto, maullando suavemente, incapaz de rodar y ponerse en pie, pero cuando Ayla se acercó al gatazo, éste bufó enseñando los dientes y trató de retroceder. Ayla sonrió y se dejó caer a su lado. «Estás asustado, pobrecito», pensó. «No te lo reprocho. Despertar en una guarida desconocida, con dolores, y ver a alguien que no se parece en nada a tu madre ni tus hermanos». Extendió una mano. «Toma, no voy a hacerte daño». «¡Ay! Tus dientecillos son agudos». «Adelante, pequeñito, prueba mi mano. Hazte a mi olor. Eso facilitará que te acostumbres a mí. Ahora yo tendré que ser tu madre. Aunque supiera dónde está tu guarida, tu madre no sabría cómo cuidarte, en el caso de que te aceptara. No entiendo gran cosa de leones cavernarios, pero tampoco sabía mucho de caballos. Un bebé es un bebé. ¿Tienes hambre? No puedo darte leche. Espero que te guste el caldo con carne desmenuzada y con la medicina te sentirás mejor». Se levantó para ver cómo estaba la olla. Le sorprendió bastante la consistencia densa del caldo frío, y cuando lo revolvió con un hueso de costilla, encontró que la carne se había vuelto compacta en el fondo de la olla. Finalmente la sacó con un pincho agudo convertido en una masa congelada de carne con un líquido espeso y viscoso que colgaba en hilos. De repente comprendió y soltó una carcajada. El cachorro se asustó tanto que casi tuvo fuerzas suficientes para levantarse. «Por eso es tan buena la raíz de consuelda para curar heridas. Si sujeta la carne desgarrada tan bien, como ha pegado esta carne de reno, tiene que servir para curar».
Bebé, ¿crees que podrás tomar algo de esto? Indicó por señas al leoncito cavernario. Vertió algo de líquido pegajoso en un plato de corteza de abedul. El cachorro se había salido de la estera de hierbas y luchaba por ponerse en pie. Ayla le colocó el plato bajo el hocico. El cachorro bufó y retrocedió. Ayla oyó el ruido de cascos procedente del sendero y un instante más tarde entraba Whitney. Vio al cachorro muy despierto, ahora y en movimiento, y se acercó a investigar. Inclinó la cabeza para olfatear a la criatura peludita. El leoncito cavernario, que cuando fuera adulto inspiraría pánico a cualquier ejemplar de la misma especie de Whitney, sintió pavor ante el enorme animal desconocido que le miraba desde las alturas. Escupió, enseñó los dientes y retrocedió hasta encontrarse casi en el regazo de Ayla. Sintió el calor de su pierna, recordó un olor menos desconocido y se acurrucó allí. Había demasiadas cosas extrañas en aquel lugar. Ayla le subió a su regazo y le acunó, arrullándole con sonidos tranquilizadores, como habría hecho con cualquier bebé, como lo había hecho con el suyo. Todo está bien, ya te acostumbrarás a nosotras. Whitney sacudió la cabeza y relinchó. El león cavernario, que estaba en brazos de Ayla, no parecía amenazador, aunque su instinto le dijera que debería serlo. Ella había cambiado antes de costumbres en favor de aquella mujer, aviniéndose a vivir con ella. Tal vez aquel león cavernario, en particular, no resultase difícil de tolerar. El animalito respondió a las caricias y los mimos de Ayla, buscando con el hocico un lugar donde mamar. «Tienes hambre, ¿verdad?» Ayla tendió la mano hacia el plato de caldo espeso y se lo puso al cachorro bajo el hocico. Él lo olfateó, pero no supo qué hacer. Ayla metió 2 dedos en la masa y se los introdujo en la boca. Entonces, como cualquier bebé, se puso a chupar, y allí se quedó, sentada en su pequeña caverna, sosteniendo al cachorro de león cavernario, meciéndole, mientras él chupaba los 2 dedos, tan abrumada por el recuerdo de su hijo que ni siquiera se percató de que las lágrimas que le bañaban el rostro goteaban sobre el pelaje tupido. En aquellos primeros días se estableció un vínculo, días y noches, cuando se llevaba al cachorro de león a la cama para mimarle mientras él le chupaba los dedos, entre la joven y el cachorro de león cavernario, un vínculo que jamás se habría establecido entre el cachorro y su madre natural. Los caminos de la naturaleza son implacables, especialmente para las crías del más poderoso de todos los depredadores. Aunque la leona amamantaba a sus crías durante las primeras semanas, e incluso les permitiera mamar en ocasiones hasta los 6 meses, tan pronto como abrían los ojos los cachorros de león, comenzaban a comer carne. Pero la jerarquía de la alimentación en una familia de leones no daba cabida a los sentimentalismos. La leona era la cazadora, y a diferencia de otros miembros de la familia felina, cazaba en grupo. 3 o 4 leonas juntas representaban un equipo de caza formidable. Eran capaces de derribar un saludable reno gigantesco o un uro de temprana edad. El único inmune al ataque era el mamut adulto, aunque jóvenes y viejos eran vulnerables. Pero la leona no cazaba para sus crías, cazaba para el macho. El jefe siempre conseguía la parte del león. En cuanto aparecía, las leonas se apartaban, y solo después de que estuviera hito podían coger su ración las hembras. Los leones adolescentes venían después, y solo entonces, si quedaba algo, podían los cachorros gozar de la oportunidad de pelear por los restos. Si un cachorrillo desesperado por el hambre trataba de saltar para llevarse un bocado antes de tiempo, lo más probable era que recibiera un zarpazo mortal. La madre solía llevarse a sus crías lejos de una presa muerta, aunque estuvieran famélicas, para evitar ese peligro. Las 3/4 partes de la camada nunca llegaba a la madurez, y la mayoría de los que se convertían en adultos eran expulsados por la familia para convertirse en nómadas. Y los nómadas eran mal recibidos en todas partes, especialmente si eran machos. Las hembras tenían un cierto privilegio, se les podía permitir que permanecieran cerca de una familia en la que escaseasen las cazadoras. La única manera de que un macho pudiese ser aceptado consistía en luchar por conseguirlo, a menudo a muerte. Si el cabeza de familia era viejo o estaba herido, un miembro más joven, o más probablemente un vagabundo, podía expulsarle y tomar el mando. El macho era mantenido para defender el territorio de la familia, señalado por sus glándulas odoríferas o por la orina de la hembra principal, y para asegurar la continuación de la familia como grupo reproductor.
En ocasiones un macho y una hembra vagabundos se unían para formar un núcleo de una nueva familia, pero tenían que defender su territorio a fuerza de zarpazos entre territorios colindantes. Era una existencia precaria. Pero Ayla no era una leona madre, era humana. Los padres humanos no solo protegían a sus crías, sino que las alimentaban. Bebé, como siguió llamándole, fue tratado como nunca lo había sido un león cavernario. No tuvo que pelear con hermanos por las sobras, ni evitar los rudos golpes de sus mayores. Ayla le alimentaba, cazaba para él. Pero si bien le daba su parte, no cedía la suya. Le dejaba chuparle los dedos cuando el cachorro sentía la necesidad de hacerlo, y solía llevárselo a la cama. Por naturaleza él estaba acostumbrado a hacer sus necesidades fuera, y salía de la caverna, excepto cuando al principio no podía moverse. Pero aun entonces, cuando se ensuciaba, hacía una mueca de asco tal que Ayla no podía por menos de sonreír. No eran esas las únicas ocasiones en que la hacía sonreír. Las payasadas de Bebé provocaban a veces sus carcajadas. Al cachorro le gustaba acecharla, y le gustaba todavía más si ella fingía no darse cuenta y se hacía la sorprendida cuando él se dejaba caer sobre su espalda, aunque a veces era ella quien lo sorprendía a él, volviéndose de repente y recibiéndole en sus brazos. Siempre se había consentido a los niños del clan. El castigo era pocas veces algo más que ignorar un comportamiento que pretendía llamar la atención. A medida que iban creciendo y se percataban más de la posición concedida a los hermanos mayores y los adultos, los niños empezaban a resistirse a los mimos, por demasiado infantiles, y a emular los modales de los mayores. Cuando esa actitud provocaba la aprobación inevitable, era lógico perseverar en ella. Ayla mimaba de la misma manera al león cavernario, especialmente al principio, pero a medida que fue creciendo, hubo veces en que sus juegos le hicieron daño sin querer. Se arañaba alocadamente o la derribaba con un ataque fingido. La respuesta usual de Ayla consistía en dejar de jugar, acompañada generalmente del gesto del clan para decir ya. Bebé era sensible a los cambios de humor de la joven. Si ésta se negaba a jugar, a tirar de un palo o de un trozo viejo de cuero, a menudo trataba de congraciarse con ella, mediante un comportamiento que la hacía sonreír, o bien intentaba chuparle los dedos. Comenzó a responderle a las señales de ya, con las mismas acciones. Ayla, con su sensibilidad habitual en lo concerniente a las acciones y posturas, observó la conducta del cachorro y empezó a utilizar la señal para detenerle tan pronto como quería que dejara de hacer lo que estaba haciendo. No era tanto cuestión de adiestrarle como de una respuesta mutua, pero el animal aprendía rápidamente. Se detenía a medio camino o trataba de interrumpir un brinco en el aire cuando ella hacía la señal. Por lo general necesitaba ser tranquilizado, chupándole los dedos siempre que Ayla le hacía la señal de detenerse con una fuerza imperiosa, como si comprendiera que había hecho algo que la desagradaba. Por otra parte, ella comprendía sus impulsos y no le constreñía físicamente. Era tan libre de ir y venir como ella misma o la yegua. Nunca se le ocurrió a Ayla encerrar ni atar a sus compañeros animales. Eran su familia, su clan, criaturas vivientes que compartían su caverna y su vida. En su mundo solitario, eran sus únicos amigos. Pronto olvidó lo raro que le parecía al clan verla vivir con animales. No obstante, lo que la tenía maravillada era el tipo de relación existente entre la yegua y el león. Eran enemigos naturales, presa y depredador. Si ella hubiera recordado tal circunstancia al encontrar al cachorro herido, tal vez no le habría llevado a la caverna que compartía con una yegua. Nunca hubiera creído que pudiesen vivir juntos, y menos aún que se entendieran tan bien. Al principio Whitney se había limitado a tolerar al cachorro, pero una vez que éste se puso en pie y se movió de un lado para otro, resultaba difícil ignorarle. Cuando vio que Ayla tiraba de un extremo de un trozo de cuero mientras Bebé sujetaba el otro extremo entre sus dientes, agitando la cabeza y con aire amenazador, la curiosidad natural de la yegua se impuso. Tuvo que acercarse y ver lo que estaba pasando, y desde entonces participó. Después de olfatear el cuero, a veces lo cogía con los dientes, haciendo un juego a tres. Cuando Ayla lo soltaba, era un juego entre yegua y león. Con el tiempo, Bebé adquirió el hábito de arrastrar un trozo de cuero bajo su cuerpo y entre sus patas delanteras, como habría de arrastrar una presa algún día, atravesándole en el camino de la yegua, tratando de provocarla para que agarrara un extremo y jugara con él.
Whitney solía darle el gusto. Como no tenía hermanos con quien practicar juegos de león, Bebé se las arreglaba con las criaturas que tenía a mano. Otro juego que no divertía tanto a Whitney, pero que por lo visto a Bebé no podía resistirse, era una especie de atrapa la cola, sobre todo la cola de Whitney. Bebé la acechaba, agazapado, la veía moverse de un lado a otro, tan provocativamente que avanzaba silenciosa y furtivamente, temblando de excitación. Entonces, con un estremecimiento de gozo anticipado, brincaba y acababa con un delicioso bocado de crines. A veces, Ayla estaba segura de que Whitney jugaba también, perfectamente consciente de que su cola era objeto de un deseo tan intenso, pero fingiendo no darse cuenta. La yegua siempre fue juguetona, pero no había tenido con quién jugar anteriormente. Ayla no era propensa a inventar juegos, nunca había aprendido. Al cabo de un rato, cuando ya había jugado bastante, Whitney se volvía contra el atacante y mordisqueaba la rabadilla de Bebé. Aunque también ella era indulgente, nunca cedía a su posición dominante. Bebé podía ser un león cavernario, pero solo un cachorro. Y si Ayla era su madre, Whitney se convirtió en su niñera. Mientras los juegos entre ambos se fueron desarrollando con el tiempo, el cambio de la simple tolerancia a un cuidado activo fue el resultado de una característica en particular. A Bebé le gustaban los excrementos. Ahora bien, los excrementos de animales carnívoros no le interesaban. A Bebé solo le gustaban los de herbívoros y rumiantes, y cuando salían a la estepa se revolcaba en los que encontraba, como sucedía con la mayor parte de sus juegos. Esto formaba parte de su preparación para las cacerías futuras. El excremento de un animal puede disimular el olor a león, pero no por ello reía menos Ayla cuando le veía descubrir un nuevo montón de excrementos. El de mamut era particularmente agradable para él. Bebé atrapaba las gruesas buelas, las rompía y después se tendía encima. Sin embargo, no había excrementos tan maravillosos como los de Whitney. La primera vez que encontró el montón de estiércol seco que utilizaba Ayla para complementar la leña, no acababa de saciarse. Lo llevaba de un lado a otro, se revolcaba encima, jugaba, se sumergía en él. Cuando Whitney entró en la caverna, percibió su propio olor en él. Desde aquel instante dejó de sentirse nerviosa cerca del cachorro y le consideró como un hijo adoptivo. Lo guiaba, lo cuidaba, y si él respondía a veces de una forma extraña, eso no influía en los cuidados que le prodigaba. Aquel verano Ayla fue más feliz que nunca desde que se alejó del clan. Whitney había sido una compañía y algo más que una amiga. Ayla no sabía qué habría hecho sin ella durante el prolongado invierno solitario. Sin embargo, la aparición de Bebé en su vida le proporcionó una nueva dimensión. La hacía reír. Entre el caballo protector y el cachorro juguetón siempre estaba ocurriendo algo divertido. Un caluroso día de mediados de verano, Ayla se encontraba en el prado vigilando al cachorro y a la yegua, que practicaban un juego nuevo. Corrían uno tras otro en un amplio círculo. Al principio el leoncito se detenía justo lo necesario para que Whitney le alcanzara. Después brincaba hacia adelante mientras ella frenaba hasta que él cerraba el círculo y la alcanzaba por detrás. Entonces ella saltaba hacia adelante y él corría relativamente despacio hasta que ella volvía a lo mismo. Ayla consideraba que era lo más divertido que había visto en su vida. Reía, reía y reía hasta que cayó de espaldas contra un árbol sujetándose el estómago. Cuando fueron apagándose sus carcajadas, por alguna razón cobró conciencia de sí misma. ¿Qué ruido era aquel que hacía cuando algo la divertía? ¿Por qué lo hacía? Surgía con total facilidad, cuando no había allí nadie para recordarle que no era conveniente. ¿Por qué no lo era? No podía recordar haber visto nunca a nadie del clan riendo o sonriendo, excepto a su hijo. No obstante, entendían el humorismo, celebraban los chascarrillos y una expresión complacida solía asomar a sus ojos. La gente del clan hacía una mueca parecida a la sonrisa de ella, recordó. Pero transmitía un temor nervioso o una amenaza, no la dicha que ella sentía. Por tanto, si la risa la hacía sentirse tan bien y brotaba tan fácilmente, ¿cómo podía ser algo malo? ¿Reirían las otras personas iguales que ella? Los otros. Sus cálidos sentimientos de gozo se esfumaron. No le gustaba pensar en los otros. Eso le hacía comprender que había dejado de buscarlos y la llenaba de emociones complejas. Quizá le había dicho que los buscara y vivir sola podría ser peligroso. Si enfermara o sufriese un accidente, ¿quién la ayudaría? Pero era tan feliz en el valle con su familia animal. Ni Whitney ni Bebé
La miraban con reprobación cuando se olvidaba y echaba a correr. Nunca le decían que no sonriera, que no llorase, ni lo que podía cazar, ni cuándo, ni con qué armas. Podía hacer lo que quisiera, y eso la hacía sentirse libre. No consideraba que el tiempo que pasaba atendiendo a sus necesidades materiales, como el alimento, el calor y el abrigo, limitase su libertad, puesto que representaba la mayoría de sus esfuerzos. Justo lo contrario, la inspiraba confianza en sí misma, saber que se podía cuidar sola. Con el paso del tiempo, y especialmente desde la llegada de Bebé, la pena que sentía por la gente a quien amaba se había calmado. El vacío, la necesidad de contacto humano, era una pena tan constante que ya parecía algo normal. Cualquier alivio significaba gozo y los dos animales contribuían mucho a llenar aquel vacío. Le gustaba pensar en su organización, en algo así como Iza, Crep y ella cuando era pequeña, salvo que Whitney y ella se ocupaban de Bebé. Y cuando el cachorro de león, con las garras escondidas, la abrazaba con las patas delanteras, mientras ella le mimaba por la noche, casi podía imaginar que era Durk. No tenía ganas de salir en busca de otros desconocidos, cuyas costumbres y restricciones ignoraba, otros que pudieran privarla de su risa. No lo harán, se decía. No volveré a vivir con nadie que no me permita reír. Los animales se habían cansado de jugar. Whitney estaba paciendo y Bebé descansando cerca de ella, con la lengua afuera, jadeando. Ayla silbó, lo cual atrajo a Whitney, con el león caminando pesadamente tras ella. Tengo que ir a cazar, Whitney, indicó por señas. Este león come mucho y se está poniendo muy grande. Una vez que el leoncito cavernario se restableció de sus heridas, siempre andaba detrás de Ayla o de Whitney. Los cachorros nunca se quedaban solos, lo mismo que tampoco se dejaban solo a los bebés del clan, de manera que aquella conducta parecía perfectamente normal. No obstante, planteaba un problema. ¿Cómo podría cazar con un cachorro de león pegado a sus talones? Sin embargo, al despertarse el instinto protector de Whitney, el problema se resolvió solo. Era costumbre que una madre leona formara un subgrupo con sus cachorros y una hembra joven, cuando eran pequeños. La hembra joven se ocupaba de los cachorros mientras la leona iba de caza. Y Bebé aceptó que Whitney desempeñara ese papel. Ayla sabía que ninguna hiena o cualquier otro animal similar se atrevería a desafiar las coces de la yegua irritada en defensa de su pupilo. Pero eso significaba que tendría que volver a cazar a pie. Sin embargo, recorrer la estepa cerca de la caverna, en busca de animales pequeños, adecuados para su honda de 2 piedras, le brindó una oportunidad inesperada. Ayla había evitado siempre acercarse a la familia de leones cavernarios que recorrían el territorio al este de su valle. Pero la primera vez que vio a algunos leones descansando a la sombra de unos pinos retorcidos, decidió que había llegado la hora de enterarse de algo más acerca de las criaturas que personificaban su tótem. Peligrosa pretensión, aunque era cazadora, sería fácil convertirse en presa. No obstante, había observado anteriormente a depredadores y aprendido la manera de pasar inadvertida. Los leones sabían que les estaban observando, pero al cabo de algún tiempo decidieron ignorarla. Eso no eliminaba el peligro. Uno de ellos podría volverse contra ella, en cualquier momento, sin otra razón que un arrebato de mal humor. Pero cuanto más los observaba, más fascinada se sentía. Pasaban la mayor parte del tiempo descansando o durmiendo, pero cuando cazaban, se convertían en velocidad y furia en acción. Los lobos cazando en manada podían matar un gran ciervo. Una leona cavernaria era capaz de hacerlo sola y con mayor rapidez. Cazaban únicamente cuando tenían hambre y podían limitarse a comer solo una vez en varios días. No necesitaban almacenar alimentos como ella. Cazaban a lo largo de todo el año. Tendían a ser cazadores nocturnos en verano, cuando hacía calor de día. En invierno, cuando la naturaleza daba mayor densidad a sus mantos, aclarando el matiz hasta el color marfil para facilitarles el mimetismo con el paisaje, los había visto cazar de día. El riguroso frío impedía que la tremenda energía que quemaban al cazar los acolorara exageradamente. De noche, cuando bajaba la temperatura, dormían amontonados en una cueva, o en un saliente rocoso que los protegía del viento, o en medio de las piedras de un cañón que había acumulado el calor del lejano sol durante el día y que lo devolvía en la oscuridad. La joven regresaba a su valle después de un día de observación en el que había experimentado un respeto mayor aún por el animal del espíritu de su tótem. Había estado viendo cómo las leonas derribaban a un viejo mamut
cuyos colmillos eran tan largos que se curvaban hacia atrás y se cruzaban por delante. Toda la familia se había empapuzado con la presa. ¿Cómo pudo ella salvarse de uno de aquellos animales cuando solo tenía 5 años de edad y conservar tan solo unas cicatrices para atestiguarlo? Cada vez comprendía mejor el pasmo del clan. ¿Por qué me escogió el león cavernario? Durante un instante experimentó un curioso presentimiento, nada específico, pero eso la hizo pensar en Durk. Al acercarse al valle, una piedra veloz cobró una liebre para Bebé, y de repente se encontró preguntándose si habría sido juicioso llevar al cachorro a su caverna, imaginándoselo como un león cavernario adulto. Sus aprensiones solo duraron hasta que el leoncito corrió a ella, anhelante y feliz por su regreso, buscando sus dedos para chupárselos y lamiendo con su áspera lengua. Más tarde, aquella misma noche, después de despellejar la liebre y cortarla en trozos para Bebé, limpiar el sitio de Whitney y ponerla un poco de heno fresco y preparar su propia cena, estaba sentada, bebiendo una infusión caliente, mirando fijamente el fuego y recordando los sucesos del día. El joven león cavernario estaba dormido en el fondo de la caverna, lejos del calor directo del fuego. Ayla se puso a recordar las circunstancias que le habían impedido adoptar al cachorro, y solo pudo llegar a la conclusión de que tal había sido el deseo de su tótem. No sabía por qué, pero el gran león cavernario había enviado a uno de los suyos para que ella lo criara. Tocó el amuleto que colgaba de la correa que llevaba al cuello y tentó los objetos que contenía. Después, en el lenguaje oficial y silencioso del clan, se dirigió a su tótem. Esta mujer agradece que le haya sido mostrado. Esta mujer puede no llegar nunca a saber por qué fue escogida, pero esta mujer está agradecida por el bebé y la yegua. Se detuvo y después agregó: algún día, gran león cavernario, esta mujer sabrá para qué fue enviado el cachorro, si su tótem decide revelárselo. La carga de trabajo habitual para Ayla en verano, preparándose para la estación fría que se avecinaba, se complicó por la presencia del león cavernario. Era un carnívoro puro y simple, y necesitaba grandes cantidades de carne con las que satisfacer las exigencias de su rápido crecimiento. Cazar animales pequeños con la honda le llevaba muchísimo tiempo. Tendría que practicar la caza mayor, cobrar presas más grandes, tanto para sí misma como para el león. Pero para eso necesitaría a Whitney. Bebé supo que Ayla estaba planeando algo especial al verla salir con el arnés y silbar para llamar a la yegua. Había que ajustarlo de forma adecuada para que pudiera arrastrar 2 palos robustos tras de ella. La angarilla había demostrado su utilidad, pero Ayla deseaba encontrar un medio mejor de sujetarla para poder utilizar los canastos. Además quería que uno de los postes pudiera moverse de modo que la yegua subiera su carga hasta la cueva. También había funcionado bien el procedimiento de secar la carne en el saliente. No estaba segura de lo que haría Bebé ni de cómo iba a poder cazar llevándoselo, pero tendría que intentarlo. Cuando todo estuvo listo, montó a Whitney y se puso en camino. Bebé siguió detrás como habría seguido a su madre. Era tan fácil pasar al territorio al este del río que, a excepción de unas cuantas excursiones exploratorias, nunca iba al oeste. La muralla escarpada del lado oeste se prolongaba muchos kilómetros antes de que una cuesta empinada y pedregosa abriera finalmente una brecha hacia las planicies en aquella dirección. Puesto que podía llegar mucho más lejos a caballo, se había familiarizado con el lado este, por lo que le resultaba más fácil cazar allí. Mucho había aprendido acerca de las manadas de aquella estepa, sus costumbres migratorias, sus caminos habituales y los vados de los ríos. Sin embargo, aún tenía que abrir zanjas a lo largo de caminos transitados por animales conocidos, y no era una tarea que pudiera facilitar en absoluto la intromisión de un cachorro de león lleno de vida, convencido de que la joven acababa de inventar un juego maravilloso para que él se divirtiera. El pequeño león avanzó arrastrándose hasta el agujero, rompiendo el borde con sus zarpas. Brincó por encima, saltó dentro y salió de otro brinco con igual facilidad. Se revolcó en montones de tierra que Ayla había metido en la vieja tienda de cuero, que seguía usando para cargar la tierra removida. Cuando echó a andar arrastrándola, Bebé decidió que también él tiraría por su lado, y entonces lo convirtió en el juego de tirar del cuero, esparciendo toda la tierra alrededor. —¡Bebé! ¿Cómo quieres que abra esta zanja? —dijo Ayla, exasperada, pero muerta de risa. Cosa que le surgió otra idea. —Ven,
voy a buscar algo para que tú lo arrastres. Se puso a revolver en los canastos que había retirado del lomo de Whitney, para que ésta pudiera pacer cómodamente, y encontró la gamuza que había llevado consigo para ponérsela sobre la tierra si llovía. «Tira de esto, bebé», señaló, y lo arrastró delante del cachorro. Era lo único que éste necesitaba. No podía resistirse a arrastrar una piel. Estaba tan contento de sí mismo arrastrando la piel entre sus patas delanteras que Ayla no pudo por menos que sonreír. A pesar de la ayuda de bebé, Ayla consiguió abrir la zanja y cubrirla con un viejo cuero que había llevado con esa finalidad. Además de extender una capa de tierra por encima, apenas colocado el cuero en su sitio, sujeto con 4 estaquillas, bebé tuvo que ir a investigar. Cayó en la trampa y luego salió de ella brincando con un aire de indignación escandalizada, pero después se mantuvo alejado. Una vez preparada la trampa, Ayla silbó a Whitney y dieron un gran rodeo para colocarse detrás de una manada de onagros. No podía volver a cazar caballos, e incluso el onagro le causaba cierta incomodidad. El medio burro se parecía demasiado al caballo, pero la manada estaba tan bien situada para empujarla hacia la trampa que no podía pasar por alto aquella oportunidad. Después de las travesuras de bebé junto a la zanja, Ayla estaba todavía más preocupada ante la idea de que pudiera echar a perder la cacería. Pero en cuanto se situaron detrás de la manada, la actitud del cachorro cambió por completo. Se acercó cautelosamente a los onagros, lo mismo que había acechado la cola de Whitney, como si realmente fuera capaz de abatir alguno. Pero era demasiado joven aún. Ayla se dio cuenta entonces de que los juegos del cachorro habían sido versiones infantiles de las habilidades de un león adulto a la hora de cazar. Era cazador de nacimiento. Su comprensión de la necesidad de cautela era instintivo. Con gran sorpresa suya, Ayla descubrió que el cachorro la estaba ayudando. Cuando la manada estuvo lo bastante cerca de la trampa, hacia la que el olor a humano y león cavernario la desviaba, Ayla premió a Whitney, y gritando y haciendo ruidos para provocar una estampida. El cachorro comprendió que esa era la señal, y se abalanzó también detrás de los animales. El olor a león cavernario incrementó el pánico de los onagros, que se dirigieron a la cabeza de la trampa. Ayla echó pie a tierra, lanza en mano, corriendo a toda velocidad hacia un onagro que chillaba tratando de salir del agujero. Pero bebé se le adelantó. Brincó sobre el lomo del animal, sin saber todavía cómo aferraba el león la garganta de la presa para asfixiarla, y con dientes de leche demasiado pequeños para causar mucho daño le mordió el cuello. Pero era una experiencia prematura para él. De haber seguido con su familia, ningún adulto le habría permitido tomar parte en una matanza. Cualquier intento habría sido detenido con un zarpazo mortal. A pesar de su velocidad, los leones solo corrían distancias cortas, mientras que sus presas naturales eran corredores de largas distancias. Si el león no mataba en el primer impulso de velocidad, lo más probable era que se quedara sin la presa. No podían consentir que un cachorro practicara su pericia cazadora como no fuera jugando antes de ser casi adulto. Pero Ayla era humana. No tenía la velocidad de la presa ni la del depredador, y además carecía de colmillos y garras. Su arma era su cerebro. Con éste ideaba los medios para superar su falta de dotes naturales para la caza. La trampa, que permitía al ser humano, más lento y débil, poder cazar, daba incluso a un cachorro la oportunidad de intentarlo. Cuando llegó Ayla sin aliento, el onagro tenía los ojos desorbitados por el espanto. Atrapado como estaba en una zanja, con un gatito cavernario aferrado a su lomo y tratando de asestarle el mordisco mortal con unos dientes de leche,